Hay algo inquietante en esa frase. Casi nadie sabe, porque implica que mientras tú estás tranquilo, mientras apagas la luz, mientras te acomodas en tu cama creyendo que todo está bajo control, hay algo que podría no estarlo. Y no es una exageración, es precisamente en ese momento cuando bajas la guardia, cuando tu cuerpo se rinde, cuando tu mente empieza a apagarse, donde comienza una historia que millones viven, pero casi nadie entiende. Y lo más perturbador no es lo que ocurre, sino por qué ocurre. Porque lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con falta de fe, sino con errores invisibles que parecen inofensivos, pero que cambian todo. Hace apenas unas semanas, una mujer entró en un despacho parroquial con algo más que lágrimas. No era solo tristeza, era miedo. Un miedo profundo, constante, repetido cada noche durante meses. Su nombre era María del Carmen, una mujer común, como cualquier madre, como cualquier persona que ahora mismo podría estar escuchando esto. Católica practicante, familia estable, oración constante. Todo parecía estar en orden, pero no lo estaba. Porque en su casa algo había empezado a suceder y no era un caso aislado, era un patrón. Su esposo, Ernesto, comenzó a despertarse cada noche exactamente a la misma hora. No a veces, no ocasionalmente, todas las noches, 3:10 de la madrugada. Pero no era un simple despertar, era como si algo lo arrancara del sueño, como si una presencia lo obligara a abrir los ojos, porque sentía un peso sobre el pecho, una presión tan fuerte que apenas podía respirar. Pero lo más inquietante no era la sensación física, sino el ambiente. El cuarto estaba frío, no fresco, helado. Un frío que no venía del clima, sino de algo más. Y entonces todo empeoró porque María del Carmen no podía moverse. Despertaba, escuchaba a su esposo luchar por respirar, pero su cuerpo no respondía, paralizada, consciente, atrapada. Y lo peor no era la parálisis, era la sensación de que no estaban solos. Una presencia densa, invisible, pero real, noche tras noche, durante 4 meses, 120 noches. Y lo más desconcertante es que la medicina no encontró nada, porque fueron a médicos, a especialistas, a pruebas completas, todo normal, el cuerpo sano, el corazón bien, el cerebro sin alteraciones. Y es ahí donde la historia cambia, porque cuando todo parece normal, pero el sufrimiento continúa exactamente igual, hay que empezar a mirar en otra dirección. Y eso es lo que casi nadie hace, porque el mundo moderno tiene respuestas para todo, excepto para lo invisible. Y aquí es donde todo da un giro, porque no fue un diagnóstico complicado, no fue una teoría extraña, fue una sola pregunta. Una pregunta que nadie les había hecho en 4 meses. Una pregunta tan simple, que parece absurda, pero que lo cambia todo. ¿Cómo rezan ustedes antes de dormir? Silencio. Porque a veces la respuesta más importante es la que nadie considera importante. Rezamos acostados, respondió ella. Nos acostamos, cerramos los ojos, empezamos a rezar y nos dormimos antes de terminar. Y ahí, en ese instante, todo encajó, porque el problema no era que no rezaran. Ese es el error más grande que la gente comete al analizar estos casos. No era falta de fe, no era ausencia de Dios, era algo mucho más sutil y por eso más peligroso. Era la forma, el momento, el lugar. 3 detalles que parecen insignificantes, pero que en el mundo espiritual no lo son. Porque aquí hay algo que necesitas entender y esto cambia completamente la forma en que ves tu propia noche. No toda oración protege de la misma manera.
Y eso incomoda, porque rompe una idea muy arraigada. Lo importante es la intención. Sí, pero no solamente, porque hay oraciones que construyen y hay oraciones que se quedan a medias. Y una oración a medias no es lo mismo que una oración terminada. No tiene el mismo peso, no tiene el mismo efecto, no cumple la misma función. Y ahora viene lo inquietante, porque este no es un caso aislado, es un patrón que se repite en miles de hogares, personas buenas, familias creyentes, gente que reza, pero que sin saberlo está dejando algo abierto cada noche. No una metáfora, una puerta. Y lo más peligroso de una puerta abierta es que no hace ruido, porque nadie les enseñó esto. Nadie explicó que el último momento del día es también el más vulnerable, porque es el único momento en el que voluntariamente pierdes el control, te desconectas, te entregas. Y si ese momento no está bien preparado, no está protegido, no está cerrado, algo queda incompleto. Y aquí es donde entra el primer error, el más común, el más normal, el que millones hacen cada noche sin pensar. Rezar acostado y quedarse dormido. Parece inocente, incluso bonito. Muchos crecieron así, una costumbre familiar, algo tierno, pero lo que parece inofensivo tiene una consecuencia que casi nadie ve. Porque cuando te acuestas, tu cuerpo entra en modo descanso. El cerebro comienza a apagarse, la conciencia se diluye y entonces la oración pierde fuerza. No porque Dios no escuche, sino porque tú ya no estás completamente presente. Y eso cambia todo. Porque hay una diferencia enorme entre hablar con alguien y quedarte dormido mientras hablas. Una conversación incompleta no es una conversación, y una oración interrumpida no es lo mismo que una oración terminada. Pero aquí viene lo más inquietante, porque esto no es solo teoría, esto tiene consecuencias reales. Porque hubo un caso que lo demuestra con una claridad que cuesta ignorar. Una madre, Lucía, su hijo, Santiago, 8 años. Todo parecía normal hasta que empezaron las pesadillas. No una vez, no ocasionalmente, varias veces por semana. Gritos, llanto, terror, siempre lo mismo. Una sombra en la esquina del cuarto. Y durante meses nadie encontró la causa. Pero había un detalle que parecía irrelevante. Rezaban acostados siempre. Se dormían antes de terminar, cada noche. Y entonces algo cambió. Porque cuando corrigieron solo eso, solo ese detalle, todo se detuvo. Las pesadillas desaparecieron. La sombra ya no estaba. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque esto no es casualidad, es consecuencia. Porque cuando algo cambia y el resultado cambia, hay una relación. Y eso lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué estás haciendo tú cada noche que podría estar dejando algo abierto? Pero eso es solo el comienzo. Porque si el primer error debilita, el segundo directamente deja todo sin protección. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que no haces. Hay un momento, un instante, que dura apenas segundos, pero que define toda la noche y casi nadie sabe que existe. Un espacio invisible entre la última palabra que dices y el momento en que te duermes. Un instante que pasa desapercibido, pero que algunos conocen como la ventana. Y lo que ocurre ahí
Cambia todo. Pero antes de explicarlo, necesitas conocer a alguien que vivió dentro de esa ventana durante 14 meses y no sabía que estaba ahí. Su nombre era Valentina. Y lo que le pasaba empieza exactamente donde tú terminas de rezar y crees que ya todo está hecho, pero no lo está. Y eso es lo que nadie te dijo. Porque Valentina no era alguien alejado de Dios. Y eso es lo que hace su historia tan incómoda, tan difícil de ignorar. No era una persona que hubiera abandonado la fe, no vivía en caos espiritual, no había tomado decisiones extremas, rezaba cada noche a su manera, sí, pero lo hacía. Y sin embargo, algo empezó a pasar, algo que no encajaba con la idea de que si rezo estoy protegida. Todo comenzó después de mudarse sola. Un apartamento pequeño, silencioso, demasiado silencioso. Al principio era solo incomodidad, esa sensación de que el silencio pesa más de lo normal, pero pronto se convirtió en algo más concreto, porque empezó a despertarse en la noche sin poder moverse, con los ojos abiertos, completamente consciente, pero atrapada dentro de su propio cuerpo. Y entonces lo sintió, ese peso, ese mismo peso que Ernesto había descrito sobre el pecho, aplastante, inmovilizante. Pero lo que vino después fue lo que la quebró, porque en la esquina del cuarto había algo, no una figura clara, no algo que pudiera describir con palabras exactas, pero sí lo suficientemente definido como para saber que no estaba sola. Una presencia oscura, inmóvil, observando. Y lo más perturbador es que esto no pasó una vez, ni dos. Pasó durante 14 meses, 2, 3, a veces 4 veces por semana, y cada vez exactamente igual. Porque cuando algo se repite con tanta precisión, deja de parecer casual. Empieza a parecer sistemático. Buscó ayuda, médicos, tratamientos, pastillas para dormir. Nada funcionó. Porque el problema no era el sueño, era lo que ocurría justo antes de que el sueño la tomara por completo. Y ahí está el punto que cambia todo, porque cuando finalmente alguien le hizo la pregunta correcta, la respuesta reveló el error. ¿Qué haces justo después de rezar? Y su respuesta fue nada. Terminaba de rezar, se daba la vuelta y se dormía. Sin cerrar, sin celar, sin declarar nada. Y eso es el segundo error. No hacer un cierre espiritual antes de dormir parece un detalle mínimo, algo insignificante. Pero en realidad es el momento más importante de toda la noche, porque es el instante en el que decides, consciente o inconscientemente, bajo qué autoridad descansas. Porque aquí hay algo que casi nadie entiende. Rezar no es lo mismo que cerrar. Una oración puede abrir un diálogo, pero necesita un cierre para convertirse en protección. Es como entrar a casa, pero no cerrar la puerta. Estás dentro, sí, pero no estás seguro. Y ese pequeño descuido repetido cada noche crea un patrón, un espacio, una oportunidad, porque ese instante entre la conciencia y el sueño no es neutro, es transición, y toda transición es vulnerable. Por eso, durante siglos, la Iglesia no dejó ese momento al azar, no lo trató como algo irrelevante, lo estructuró, lo protegió, lo convirtió en un acto consciente, porque sabía algo que hoy se ha olvidado, que el final del día no es un simple descanso, es una entrega,
Y toda entrega necesita ser dirigida, pero Valentina nunca lo hizo. Nunca selló su noche. Nunca declaró nada sobre su sueño. Nunca hizo algo tan simple que cuesta creer que haga tanta diferencia. Y cuando finalmente lo hizo, todo cambió, pero no de inmediato. Y eso es importante, porque a veces esperamos resultados instantáneos y cuando no llegan pensamos que no funciona. Pero aquí no se trata de magia, se trata de orden, de coherencia, de constancia. La primera noche algo cambió. No desapareció todo, pero algo cambió. La frecuencia bajó, la intensidad también. Y eso fue suficiente para continuar, porque cuando ves una grieta en el problema, sabes que estás tocando la causa. Y entonces insistió. Cada noche, misma secuencia, mismo acto, misma conciencia. Y poco a poco, lo que llevaba más de un año desapareció. Sin medicamentos, sin terapias complejas, sin explicaciones médicas. Desapareció. Y eso deja una pregunta inevitable. Si algo tan pequeño puede cambiar tanto, ¿por qué nadie lo enseña? Y la respuesta es incómoda, porque muchas de estas enseñanzas se dejaron de transmitir, se suavizaron, se ignoraron, se consideraron irrelevantes en un mundo que solo valida lo que puede medir. Pero hay cosas que no se miden y aún así afectan profundamente. Y ahora llegamos al tercer error, y este es el más silencioso de todos, porque no tiene que ver con lo que haces ni con cuándo lo haces. Tiene que ver con dónde lo haces. Y aquí es donde muchos, sin darse cuenta, están completamente expuestos, porque puedes rezar bien, puedes cerrar bien, pero si el espacio en el que duermes no está reclamado, no está marcado, no está definido, entonces estás descansando en territorio neutral. Y el problema con el territorio neutral es que nunca permanece neutral, siempre es reclamado. La pregunta es, ¿por quién? Porque hubo una familia que tenía todo lo demás correcto: fe, oración, intención, pero faltaba algo que parecía innecesario, algo que muchos consideran solo decorativo, y sin embargo su ausencia cambió todo. Una niña, 10 años, Andrea, y un cuarto perfectamente diseñado, moderno, minimalista, limpio, vacío, demasiado vacío, sin una sola imagen, sin una cruz, sin un símbolo, nada que indicara a quién pertenecía ese espacio. Y entonces empezaron los cambios, pequeños al principio, sutiles, fáciles de ignorar, pero constantes. Y cuando algo pequeño se repite, deja de ser pequeño, se convierte en señal. Andrea empezó a hablar sola, no dormida, despierta, conversando, respondiendo, interactuando con algo que nadie más veía. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque esto no se explica fácilmente, no encaja en lo habitual, no entra en categorías simples, pero sí sigue un patrón que se repite más de lo que la gente imagina, porque cuando un espacio no está definido, alguien más lo define, y cuando un lugar no ha sido reclamado, se vuelve disponible. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta, nunca se detiene a observar su propio cuarto, nunca analiza lo que hay o lo que falta. Pero esta noche, después de todo lo que has escuchado, eso cambia, porque ahora sabes que no se trata solo de dormir, se trata de dónde duermes, cómo duermes y bajo qué protección duermes. Pero
hay algo más, algo que conecta los tres errores. Y cuando lo entiendas, todo va a encajar de una forma que no esperabas. Porque no son errores aislados, no son detalles independientes, son partes de una misma estructura. Y esa estructura o te protege o te expone. Y la mayoría de la gente, sin saberlo, ha estado haciendo exactamente lo necesario para quedar expuesta. Pero eso puede cambiar. Y lo más impactante es que puede cambiar esta misma noche. Porque ahora todo empieza a encajar, pero no de una forma cómoda. No es ese tipo de entendimiento que te tranquiliza de inmediato. Es el tipo de verdad que te obliga a mirar tu propia vida, tu propia rutina, tu propia cama con otros ojos. Porque lo que antes parecía normal, ahora tiene grietas. Y esas grietas ya no puedes ignorarlas. Porque no estamos hablando de cosas extraordinarias. No estamos hablando de rituales complejos ni de prácticas imposibles. Estamos hablando de lo más cotidiano, de lo que haces cada noche sin pensar. Y precisamente por eso es tan poderoso. 3 errores, 3 hábitos, 3 momentos y una sola consecuencia. Porque lo que has visto hasta ahora, la oración inconclusa, la falta de cierre, el espacio vacío, no son fallas separadas, son partes de una misma secuencia. Y cuando esa secuencia se repite cada noche, crea algo mucho más grande que un simple descuido. Crea un patrón. Y los patrones son aprovechados. Porque si algo ocurre una vez, puede ser casualidad. Pero si ocurre 2 veces, 3 veces, 100 veces, deja de ser casualidad. Se convierte en una puerta predecible. Y lo peligroso de lo predecible es que puede ser esperado. Y aquí es donde todo se vuelve más serio. Porque la mayoría de las personas no vive su noche como un momento espiritual. La ve como descanso, como desconexión, como escape. Pero en realidad es una entrega total. Es el único momento del día donde voluntariamente renuncias al control de tu cuerpo, de tu mente, de tu entorno. Y toda entrega necesita dirección, porque si tú no defines cómo te entregas, algo más lo hace por ti. Y eso es lo que estos 3 errores tienen en común. No es lo que haces mal, es lo que dejas sin definir. Porque rezas, pero no terminas. Hablas, pero no cierras. Duermes, pero no declaras. Y ese no repetido, cada noche crea un espacio. Un espacio que no está protegido porque nunca fue completamente cerrado. Y aquí es donde entra algo que casi nadie dice, pero que explica todo. La protección no es automática. No se activa solo por intención. No ocurre por inercia. Se construye, se declara, se sostiene, y cuando no lo haces, no es que pierdas protección, es que nunca la estableciste completamente. Y eso cambia la forma en la que entiendes todo lo anterior, porque ahora ya no se trata de casos aislados. No se trata solo de Ernesto, de Valentina, de Andrea. Se trata de un principio que ha estado ahí todo el tiempo, pero que fue olvidado. Y cuando algo esencial se olvida, las consecuencias aparecen. Pero aquí es donde la historia cambia de dirección, porque hasta ahora has visto el problema, has entendido el patrón, has reconocido los errores, pero eso no sirve de nada si no sabes qué hacer con esa información, porque el conocimiento sin acción no protege. Y lo que viene ahora es lo que transforma todo. No mañana, no en algún momento, esta noche, porque lo que estás a punto de ver
no es teoría, son acciones concretas, simple, directas, pero sobre todo efectivas. 7 pasos, 7 decisiones, 7 ajustes que pueden cambiar completamente la forma en la que duermes y lo que ocurre mientras duermes. Y el primero es tan simple que la mayoría lo subestima. La señal de la cruz, pero no como gesto automático, no como costumbre vacía, sino como declaración consciente, porque cuando trazas esa cruz, no estás haciendo un símbolo decorativo, estás marcando tu cuerpo, estás estableciendo pertenencia, estás diciendo sin palabras largas algo extremadamente claro: no estoy solo. Y eso cambia el terreno. Pero aquí viene lo importante: no es hacerlo por hacerlo, es hacerlo sabiendo lo que significa. Porque un gesto sin conciencia vuelve a caer en el mismo error del principio. Y este paso es solo el comienzo, porque el segundo corrige directamente el error más común: no rezar acostado. Y esto no es comodidad, es intención, porque la postura define tu nivel de presencia. Y si estás completamente relajado, completamente entregado al sueño, no estás completamente presente. Y sin presencia no hay dirección. Por eso algo tan simple como sentarte o arrodillarte cambia completamente la calidad de lo que haces. Porque ahora estás ahí, consciente, despierto, activo, y eso transforma la oración. Pero todavía falta algo, porque incluso una oración bien hecha necesita un final claro. Y aquí es donde entra el tercer paso, el cierre, ese momento que casi nadie hace, pero que define todo. Porque terminar una oración no es lo mismo que cerrarla. Cerrar es declarar, cerrar es entregar, cerrar es sellar. Y cuando lo haces, estableces un límite, un punto final, una línea clara entre el día y lo que viene después. Y eso cambia completamente la transición. Pero aún así hay algo más, porque puedes hacerlo todo bien, pero si el espacio en el que estás no refleja lo mismo, hay una desconexión. Y aquí es donde entra el cuarto paso, el crucifijo, no como adorno, no como símbolo cultural, sino como marcador de territorio, porque los espacios también hablan, y un espacio sin identidad es un espacio abierto, pero un espacio marcado es un espacio definido, y eso tiene un efecto directo, pero todavía no es suficiente, porque lo visible necesita ser reforzado. Y aquí entra el quinto paso, el agua bendita. Algo tan sencillo que parece insignificante, pero que introduce un elemento clave. Intención aplicada, porque no es tenerla, es usarla, es tomar acción. Es decir, esto no es solo un objeto, es una herramienta. Y cuando se usa correctamente, cambia la atmósfera. Pero aún queda algo más profundo. Porque no se trata solo de lo que ves o de lo que haces una vez. Se trata de lo que mantienes. Y aquí entra el sexto paso, la constancia. Porque algo hecho una vez no crea un hábito. Y sin hábito no hay estructura. Y sin estructura todo vuelve al estado anterior. Y eso es lo que muchas personas no entienden. No es hacer algo una noche, es sostenerlo, repetirlo
convertirlo en parte de tu rutina, porque ahí es donde realmente cambia. Pero incluso con todo eso hay algo más importante, algo que si falta anula todo lo anterior, y este es el punto más incómodo, pero también el más real: tu estado interior. Porque puedes tener símbolos, puedes tener palabras, puedes tener rutina, pero si hay contradicción interna, todo pierde fuerza, porque la coherencia es lo que sostiene la protección. Y sin coherencia, todo se vuelve superficial. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque buscan protección externa sin revisar lo interno. Y eso crea una falsa seguridad. Pero ahora ya no estás en ese punto, porque ahora ves el cuadro completo. Ahora entiendes que no se trata de miedo, se trata de orden, de intención, de coherencia y sobre todo de acción. Porque esta noche, cuando llegue el momento, vas a tener dos opciones: hacer lo mismo de siempre o hacer algo diferente. Y lo más impactante es que ese pequeño cambio puede alterar completamente lo que ocurre después de cerrar los ojos. Pero hay algo más, algo que no se ha dicho todavía y que conecta todo en un nivel aún más profundo. Porque no se trata solo de evitar errores, se trata de entender por qué funcionan estos cambios. Y cuando lo entiendas, no solo lo harás, lo sostendrás, pero eso lo cambia todo aún más. Porque al final, todo esto apunta a algo mucho más profundo de lo que parecía al inicio. No se trata solo de corregir hábitos, no se trata solo de evitar errores. Se trata de entender que cada noche estás entrando en un estado donde ya no controlas nada, excepto lo último que decides antes de soltar el control. Y ese último momento lo cambia todo. Porque ahora ya lo ves con claridad. No era casualidad lo de Ernesto, ni lo de Valentina, ni lo de Andrea. Eran consecuencias de una misma raíz, una rutina incompleta que se repetía sin conciencia. Y cuando algo se repite sin conciencia, pierde intención. Y cuando pierde intención, pierde fuerza. Pero aquí está la clave que transforma todo. La protección no empieza cuando te duermes, empieza justo antes. En ese instante en el que decides si cierras o dejas abierto, en ese segundo donde puedes pasar de la costumbre a la conciencia. Porque todo lo que aprendiste aquí se resume en algo simple pero poderoso: terminar bien el día. No a medias, no con prisa, no desde el cansancio. Con intención, porque ahora sabes que rezar acostado no es lo mismo que presentarte ante Dios despierto. Sabes que terminar una oración no es lo mismo que sellarla. Y sabes que un espacio vacío no es neutro, es indefinido. Y lo indefinido siempre se llena. Por eso, esta noche no puede ser igual, porque ya no eres la misma persona que empezó este video. Ahora sabes. Y cuando sabes, eres responsable de lo que haces con eso. Así que cuando llegue el momento, detente. No te acuestes directamente. Siéntate o arrodíllate. Rompe el piloto automático. Y entonces ora, pero de verdad. Presente, consciente, como si cada palabra importara, porque importa. Termina, no te duermas en medio. Cierra, declara, entrega. Haz ese acto final que separa una simple oración de una noche protegida. Y después mira tu espacio, tu chamá, tu pared, tu cuarto. Y pregúntate algo que antes nunca preguntabas: ¿este lugar refleja a quién pertenece?
Si la respuesta es no, cámbialo. No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, porque lo que haces hoy define lo que pasa esta noche. Y lo que pasa esta noche se repite mañana. Así es como nacen los patrones. Pero también así es como se rompen. Porque no necesitas hacer algo extraordinario. Solo necesitas hacer lo correcto de forma constante. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. No en un momento espectacular, sino en una decisión sencilla, repetida cada noche. Y tal vez mañana no veas nada diferente, pero si lo sostienes, si mantienes el orden, si no vuelves al piloto automático, entonces algo va a cambiar. Primero sutil, luego evidente y finalmente permanente, porque cuando una puerta se cierra correctamente, deja de ser una puerta. Se convierte en un límite y los límites claros protegen. Así que esta noche no hagas lo de siempre. Hazlo diferente y observa, porque lo que ocurra después te va a confirmar que esto nunca fue casualidad. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, imagínate despertarte en solo 3 días y sentir que algo en tu casa ha cambiado por completo, como si una energía pesada que llevaba meses o años oprimiéndote el pecho de repente se hubiera disipado. Y si te dijera que eso que estás buscando desesperadamente, esa paz, esa abundancia, esa protección que parece siempre escaparse de tus manos, está guardado en algo tan sencillo, tan común, que ya lo tienes en tu cocina ahora mismo, sí, justo ahí, pero no te adelantes, porque cuando te revele exactamente qué es y cómo usarlo esta misma noche, vas a quedar con la boca abierta pensando solo eso, y sin embargo eso es lo que ha protegido y prosperado al pueblo judío por más de 3000 años, incluso cuando todo parecía perdido. Quédate conmigo, porque lo que viene no es una simple receta espiritual, es un pacto antiguo que está a punto de activarse en tu hogar, y cuando termine esta primera parte, vas a estar contando los minutos para correr a tu cocina. Piensa en esto por un segundo. Tú trabajas, te esfuerzas, madrugas, luchas cada día por sacar adelante a tu familia, pero sientes que algo invisible bloquea el flujo. Las cuentas se acumulan, las oportunidades se escapan en el último momento, la paz en casa se rompe por discusiones que no deberían existir. Es como si una barrera invisible estuviera justo en la puerta de entrada. ¿Y si esa barrera pudiera disolverse esta misma noche? Los sabios judíos lo supieron desde los tiempos del Templo de Jerusalén, y por eso, sin importar cuántas veces fueron perseguidos, exiliados o dispersados por el mundo, siempre se levantaron, siempre florecieron, siempre prosperaron. Había un secreto en sus hogares, un secreto que los mantuvo fuertes generación tras generación, y hoy, hermano, hermana, ese secreto está llegando directamente a ti, porque sé exactamente por qué estás viendo este video. Tú no llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque estás listo para que tu casa se convierta en un templo de bendición. Pero antes de entrar de lleno, quiero que hagamos algo poderoso juntos. Quiero que repitas conmigo en voz alta: donde sea que estés, con toda la intención de tu corazón, mi hogar es un templo sagrado, y la bendición entra por mis puertas. Dilo fuerte, siéntelo. Y cuando termines, escribe esa misma frase completa en los comentarios, porque cada palabra que escribas es una semilla que ya está germinando en el mundo espiritual. El cielo ya te escuchó. ¿Lo hiciste? Perfecto. Ahora sí, prepárate, porque vamos a descubrir por qué algo tan humilde como la sal puede transformar tu vida de una forma que nunca imaginaste. Hace más de 3000 años, en el Templo de Jerusalén,
Dios le dio a Moisés una instrucción que parecía extraña, pero que lo cambió todo. En Levítico capítulo 2, versículo 13, el Eterno dijo claramente: a toda ofrenda que presentes añadirás sal. Nunca harás que falte la sal del pacto de tu Dios. No era opcional, no era un detalle, era un mandamiento. ¿Por qué sal y no aceite, vino o incienso? Porque la sal tiene una propiedad única que ningún otro elemento posee. La sal no se pudre, no caduca, no se descompone. Puedes dejarla 1000 años enterrada y seguirá siendo pura, intacta, eterna. Por eso Dios la eligió como símbolo del Brit Amelach, el pacto de sal, un pacto que declara: yo nunca te abandono. Mi provisión sobre ti no tiene fecha de vencimiento. Esa misma promesa sigue vigente hoy. Y cuando tú actives ese pacto en tu hogar esta noche, vas a sentir cómo una alianza de 3000 años comienza a moverse a tu favor. Pero espera, porque esto se pone mucho más profundo. ¿Sabías que la palabra salario viene precisamente de sal? En la antigüedad romana, los soldados recibían su pago en sal porque era tan valiosa como el oro. Era riqueza, era poder, era garantía de supervivencia. Cuando tú introduces sal de forma consciente en tu casa, no estás solo colocando cristales blancos, estás atrayendo esa misma energía de valor, de abundancia duradera, de prosperidad que no se desvanece. Y aquí es donde la cosa se vuelve fascinante, porque en la Kabbalah, la parte mística del judaísmo, cada elemento físico tiene una raíz espiritual profunda. La sal está conectada directamente con la Sefirá de Geburá, esa energía divina de fuerza, de límite, de contención. Geburá es la que dice hasta aquí a todo lo negativo. Es la barrera que detiene la escasez, la envidia, los bloqueos y las malas energías en seco. ¿Imaginas lo que pasa cuando activas esa fuerza en los puntos exactos de tu hogar? Pero no te voy a contar todavía los 3 lugares específicos, porque primero necesito que entiendas por qué cada uno de ellos es tan poderoso y por qué equivocarte en la intención podría hacer que todo se pierda. En la tradición cabalística, tu casa no es solo un lugar para dormir y comer, es un mapa del árbol de la vida. Cada rincón corresponde a una sefirá, una emanación divina, y los 3 puntos donde colocarás la sal esta noche activan 3 sefirot clave que abren el flujo completo de bendición. El primero es el umbral de tu puerta principal, que representa Malhut, el reino, el punto donde lo espiritual se hace físico. Todo lo que quieres ver manifestado en tu vida, dinero, salud, relaciones, oportunidades, tiene que cruzar primero por esa puerta. Imagina convertir ese umbral en un filtro sagrado que deja pasar solo lo bueno y detiene todo lo que no te sirve. Pero eso es solo el comienzo, porque el segundo lugar es aún más sorprendente y casi nadie lo conoce. Y antes de revelártelo, déjame contarte por qué la mayoría de la gente falla en rituales como este. No es por falta de fe, es por falta de cabana, de intención pura. 2 personas pueden hacer exactamente lo mismo, en los mismos lugares, con la misma sal, pero una lo hace como quien pone un adorno y la otra lo hace sabiendo que está activando un pacto eterno. ¿Cuál crees que verá resultados? La diferencia entre ojalá funcione y ya está hecho, solo espero que se manifieste, es abismal. Esa certeza es la que mueve montañas en el mundo espiritual. Así que cuando hagas esto esta noche, no lo hagas con duda. Hazlo como el heredero de una promesa divina que tiene 3000 años de antigüedad. Ahora sí, hablemos de la sal que vas a usar, porque no sirve cualquier sal. Tiene que ser sal gruesa de mar o sal del Himalaya, pura, sin refinar. La sal de mesa normal ha pasado por procesos químicos, le han quitado minerales, le han agregado cosas, ya no está en su estado original. En cambio, la sal gruesa viene directamente del mar, con todos sus minerales intactos, y en la Kabbalah el mar
representa la abundancia infinita de Dios, algo que nunca se agota. Vas a necesitar solo 3 recipientes pequeños y limpios. Pueden ser platitos, tapas de frasco, cualquier cosa sencilla. Nada elegante, solo limpio. Y lo vas a hacer esta noche, antes de dormir, porque cuando el mundo exterior se calla, el mundo espiritual se enciende con más fuerza. Ve a tu puerta principal, párate mirando hacia adentro de tu casa. Toma una porción generosa de esa sal gruesa y colócala justo en el umbral, en la parte interna. Si no puedes ponerla directamente en el piso porque la puerta la movería, usa un platito y déjalo lo más cerca posible del umbral. Mientras lo haces, declara en voz alta con toda tu fuerza: Baruch Hashem, consagro este umbral, que todo lo que entre por esta puerta traiga bendición. Que la escasez, la envidia y el bloqueo no tengan entrada en este hogar. El pacto de sal está activo. Amén. Siente cada palabra. Ese umbral se está convirtiendo en un portal sagrado, igual que la mezuzá que protege las entradas en las casas judías. Desde este momento, tu casa empieza a filtrar la realidad. Pero esto es solo el primer paso. Y lo que viene en el segundo lugar va a hacer que tu corazón lata más fuerte, porque aquí es donde la abundancia deja de entrar y empezar a quedarse. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, llega el segundo punto, esa esquina diagonal en tu sala principal que casi nadie aprovecha. Pero antes de explicarte exactamente cómo y qué decir, necesito advertirte algo importante. Si sigues escuchando, vas a descubrir por qué muchas personas ven que el dinero llega pero nunca se queda, y cómo este segundo lugar resuelve eso para siempre. ¿Estás listo para activar el fundamento de tu prosperidad? Porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que miras cada rincón de tu casa, y cuando termine esta parte, no vas a poder esperar para continuar con el lugar más secreto y poderoso de los 3. Y cuando termine esta parte, no vas a poder esperar para continuar con el lugar más secreto y poderoso de los 3. Porque justo en esa esquina diagonal de tu sala principal está escondida la clave para que la abundancia que entra por tu puerta no se escape nunca más. Entra ahora mismo en tu sala, párate en la entrada mirando hacia adentro y busca la esquina más lejana, la que está en diagonal opuesta a ti. Ese punto es Yesod en el árbol de la vida, el fundamento, el canal secreto por donde fluye todo lo bueno desde los mundos superiores hasta tu realidad diaria. Toma tu segundo recipiente con sal gruesa, colócalo directamente en el piso de esa esquina y mientras lo haces declara en voz alta, con poder, Baruch Hashem, activo el canal de abundancia en este hogar. Que la prosperidad que entre por mi puerta encuentre su lugar aquí, que se asiente, que se multiplique, que no se vaya. Yesod está activo. Amén. Siente cómo esas palabras resuenan en cada pared de tu casa. ¿Por qué esa esquina específica y no cualquier otra? Porque la energía que cruza tu umbral, viaja en diagonal, se concentra exactamente ahí, y si esa esquina está cargada de estancamiento, todo se bloquea. Muchas personas se quejan de que el dinero llega pero desaparece, que las oportunidades entran pero se evaporan. Ese es un problema de fundamento, de Yesod débil. La sal en ese lugar actúa como un imán espiritual que atrapa la bendición y la obliga a quedarse, a crecer, a multiplicarse dentro de tu hogar. Pero no te emociones todavía, porque el tercer lugar es el que más cambia vidas y es también el más íntimo. Antes de revelártelo completamente, déjame explicarte por qué hacerlo esta noche. Antes de dormir, multiplica su poder de una forma casi milagrosa. Cuando el mundo se silencia, cuando las luces se apagan y el ruido exterior desaparece, tu casa se vuelve más receptiva, más abierta a recibir lo que viene de arriba. El silencio de la noche es cuando el mundo espiritual
habla más fuerte. Por eso no lo dejes para mañana. Hazlo hoy, antes de acostarte, y prepárate para lo que tu alma va a experimentar mientras duermes. Ahora ve a tu habitación. Toma el tercer recipiente con sal y colócalo debajo de tu cama, exactamente debajo del lado donde descansa tu cabeza. Si duermes del lado derecho, ponlo en la esquina derecha de la cabecera. Si duermes del lado izquierdo, en la izquierda. Arrodíllate, acércate y declara con toda tu alma: Baruch Hashem, protejo este espacio sagrado mientras mi cuerpo descansa y mi alma asciende. Que la sal guarde este lugar. Que ninguna energía contraria tenga acceso a mi espíritu durante la noche. Que me despierte renovado, abierto y listo para recibir todo lo que el Eterno tiene preparado para mí. Tiferet está activo. Amén. ¿Por qué debajo de la cama? Porque en la Kabbalah existe una enseñanza profunda sobre el sueño. Cada noche tu Neshama, tu alma superior, asciende parcialmente hacia mundos más altos para reconectarse con su fuente divina. Mientras eso sucede, tu cuerpo queda en su punto más vulnerable. Los sabios jasídicos lo decían claro: cuida tu noche y tu día se cuidará solo. Lo que ocurre en el plano espiritual mientras duermes determina gran parte de lo que se manifiesta durante el día. Esa sal debajo de tu cama se convierte en tu guardián nocturno, en una barrera protectora que custodia tu espacio más íntimo, que aleja pesadillas, miedos y energías pesadas. Es el corazón de tu hogar, Tiferet, la belleza y la armonía que equilibra todo lo demás. Una vez que hayas colocado las 3 sales, no las toques, no las muevas, no las mires con duda. Déjalas trabajar durante 72 horas completas, 3 días exactos. ¿Por qué exactamente 3 días? Porque el 3 es el número de la manifestación completa en la tradición judía. En el tercer día de la creación apareció la tierra firme donde todo puede crecer. Jonás salió del gran pez al tercer día. Es el ciclo donde lo espiritual termina de bajar y se hace visible en lo físico. Las primeras 24 horas probablemente no verás nada dramático, pero presta mucha atención a lo sutil. El ambiente de tu casa puede sentirse más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Tal vez duermas más profundo esa primera noche. Tal vez tengas sueños con luz, con agua cristalina, con sensaciones de alivio. No te asustes. Tu alma está limpiando, está soltando lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Las siguientes 24 horas son donde empiezan las señales reales. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta. Las bendiciones no llegan siempre con rayos y truenos. Llegan en forma de mensajes inesperados, de llamadas que llegan justo a tiempo, de ideas que te golpean mientras estás en la ducha, de una persona que te debe dinero y de repente te escribe una oportunidad que aparece sin que la buscaras. Una conversación casual que abre una puerta que llevaba años cerrada. Mantén los ojos bien abiertos porque estas señales son la prueba de que el pacto de sal ya empezó a moverse. Y en las últimas 24 horas, ahí es cuando lo tangible llega. Una venta que se cierra, un cliente nuevo que aparece, una deuda que te pagan, una idea que de pronto se convierte en algo concreto. No te estoy prometiendo que te vas a despertar millonario de la noche a la mañana, pero sí te garantizo que verás movimiento, verás evidencia clara de que algo cambió en el flujo de tu vida. Porque el pacto de sal no es magia barata, es una alianza eterna que Dios mismo estableció y que sigue funcionando hoy con la misma fuerza de hace 3000 años. Después de las 72 horas, recoge cada recipiente con cuidado y respeto. No tires la sal al inodoro, llévala a una planta, a tu jardín, o si no tienes, viértela en el desagüe de la cocina con gratitud. Mientras lo haces, di simplemente: Baruch Hashem, gracias por activar tu pacto en mi hogar. El ciclo está completo.
esa sal ya cumplió su misión. Ahora viene la parte más importante que casi nadie menciona y que puede hacer que todo esto funcione al 100% o que se quede en nada, porque hay 3 errores graves que pueden neutralizar todo el poder de este ritual. El primero es hacerlo sin cabana verdadera. Si colocas la sal pensando a ver qué pasa o ojalá funcione, ya perdiste la mayor parte de la bendición. Recuerda, la sal sin intención es solo sal. La sal con certeza absoluta, sabiendo que estás activando un pacto bíblico de 3000 años, es tecnología espiritual pura. Hazlo como sacerdote de tu propio templo, con la convicción del heredero que sabe que ya le pertenece. El segundo error es mover la sal antes de tiempo. Aunque estorbe, aunque alguien pueda pisarla, aunque se vea raro, busca lugares donde puedan estar tranquilas 72 horas completas. Moverla antes es como abrir el horno antes de que el pan termine de hornearse. Todo se cae, el ciclo se interrumpe y tendrías que empezar de nuevo. Respeta las 72 horas como un pacto sagrado. Y el tercer error, quizá el más peligroso, es poner la sal y luego quedarte sentado esperando que todo caiga del cielo. Este ritual abre el canal, remueve los bloqueos invisibles, pero tú tienes que caminar por ese canal. Confía en Dios, pero ata tu camello. Sigue buscando, sigue trabajando, sigue tocando puertas con más fuerza que nunca. Solo que ahora vas a notar algo diferente. Las puertas se abren más fácil, las oportunidades fluyen, las cosas que antes se resistían ahora parecen alinearse. Porque la sal no trabaja por ti, trabaja contigo. Tu casa no es solo 4 paredes y un techo. Desde que el templo de Jerusalén fue destruido, cada hogar judío se convirtió en un Mikdash Mit, un pequeño santuario donde la presencia divina puede habitar. Y tú no eres solo el que paga la renta o la hipoteca. Tú eres el sacerdote de ese espacio. Tienes la autoridad para consagrarlo, para protegerlo, para llenarlo de luz. Esta noche estás ejerciendo esa autoridad. Cierra los ojos un momento y recibe esta bendición sacerdotal que ha acompañado al pueblo judío por más de 3000 años. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti paz. Y que la sal que coloques esta noche active cada promesa que Dios escribió para ti antes de que nacieras. Que la escasez no tenga más acceso a tu vida. Que la abundancia encuentre el camino directo hacia ti y hacia todos los tuyos. Amén. Ahora ve, corre a tu cocina, prepara esa sal, activa el pacto esta misma noche y cuando pasen las 72 horas, regresa aquí y cuéntame en los comentarios qué cambió en tu hogar. Quiero leer tu testimonio. Quiero celebrar contigo. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Y ahora que has activado el pacto de sal en esos 3 puntos sagrados de tu hogar, quiero que te prepares para ver cómo el Eterno empieza a mover hilos que ni siquiera sabías que existían. Imagina por un momento a una madre soltera en México que hace exactamente lo mismo que tú vas a hacer esta noche. Colocó la sal con fe verdadera, con cabana profunda, y a las 48 horas recibió una llamada de un trabajo que había aplicado hacía 6 meses y que le habían rechazado. De repente le ofrecieron el puesto con mejor sueldo del que imaginaba. ¿Coincidencia? Los que conocen el poder del pacto de sal saben que no. Esa misma historia se repite una y otra vez en hogares que deciden tomar acción en lugar de quedarse lamentándose. Pero déjame llevarte más profundo todavía, porque hay capas de este secreto que ni siquiera mencioné antes y que pueden multiplicar los resultados de forma extraordinaria. Cuando dejes esa sal trabajando durante las 72 horas, no solo estás protegiendo y atrayendo, estás también limpiando. La sal absorbe, hermano.
Absorbe todo lo denso, todo lo que quedó pegado en las paredes de tu casa por discusiones pasadas, por visitas con malas intenciones, por energías de envidia que entraron sin que te dieras cuenta. Por eso, después del tercer día, cuando recojas esa sal, vas a sentir literalmente que el aire de tu hogar es más ligero. Algunas personas reportan que hasta el olor de la casa cambia, que duermen sin interrupciones por primera vez en meses, que sus hijos están más calmados, que las peleas disminuyen como por arte de magia. No es magia, es el Brit Hamelach cumpliéndose en tu vida real. Y aquí viene algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Este ritual no solo trae prosperidad económica, trae Shalom Bayit, paz en el hogar, trae claridad mental, trae protección contra accidentes y contra enfermedades inexplicables. Porque cuando Geburah, Yesod y Tiferet están alineados en tu espacio, todo el árbol de la vida en tu casa comienza a fluir correctamente. Es como si hubieras conectado tu hogar directamente a la fuente infinita de bendición. Pero para que esto funcione a su máximo poder, hay una práctica adicional que los sabios recomendaban y que quiero regalarte ahora mismo. Durante esos 3 días, cada vez que entres o salgas por tu puerta principal, detente un segundo, toca suavemente el marco y di en voz baja: Baruch Hashem, este hogar está sellado con el pacto de sal. Ese pequeño gesto refuerza la barrera. Es como actualizar el software de protección cada vez que pasas. No toma más de 3 segundos, pero mantiene la energía activa y vibrante. Y por las noches, antes de dormir, agradece en voz alta aunque todavía no hayas visto resultados grandes. La gratitud es el imán más poderoso que existe. Agradece como si ya hubiera sucedido, porque en el mundo espiritual ya sucedió. Solo falta que se materialice delante de tus ojos. Ahora quiero hablarte directamente al corazón. Tal vez estás pensando, pero yo no soy judío, ¿funcionará igual para mí? Hermano, hermana, el Eterno no tiene favoritos. El pacto de sal es un pacto universal para todo aquel que lo activa con fe sincera. Los judíos lo guardaron por 3000 años, pero Dios nunca dijo que era solo para ellos. Es para cualquiera que reconozca que su casa es un templo y que Él es el dueño verdadero. Muchos cristianos, musulmanes y personas de fe diversa han probado este secreto y han visto resultados idénticos, porque la sal no pregunta tu religión, la sal responde a tu intención. Quiero contarte otra historia real que me llegó hace poco. Un hombre en Colombia estaba a punto de perder su negocio. Las deudas lo ahogaban, los proveedores lo presionaban, dormía con angustia. Hizo el ritual de la sal exactamente como te expliqué. A las 72 horas exactas recibió una propuesta de sociedad con alguien que había conocido años atrás y que decidió invertir en su empresa justo cuando más lo necesitaba. Hoy su negocio está creciendo y él dice que por primera vez en años siente que Dios camina dentro de sus paredes. Eso es lo que pasa cuando activas el pacto. Las historias se multiplican, los testimonios llegan cada semana y muy pronto el tuyo va a ser uno de ellos, pero recuerda siempre la advertencia final que te di antes. No hagas esto y te quedes cruzado de brazos. La sal abre puertas, pero tú tienes que caminar a través de ellas. Sigue enviando currículos. Sigue ofreciendo tu servicio. Sigue orando. Sigue trabajando. Sigue creyendo. Solo que ahora lo harás con una ventaja espiritual enorme. Las puertas que antes se cerraban de golpe, ahora se abrirán suavemente. Las personas que antes te ignoraban, ahora te escucharán. El flujo que antes estaba estancado, ahora correrá como río después de la lluvia. Porque el Eterno honra a quien honra su pacto. Antes de que termines de ver este video y corras a tu cocina, quiero darte una última bendición personal. Repite después de mí con toda tu fuerza. Desde esta noche mi hogar es un templo de abundancia, protección y paz. El pacto de sal está sellado en mis paredes. La bendición fluye sin interrupción. Amén. Siéntelo.
decláralo. Escríbelo también en los comentarios junto con la fecha de hoy para que quede registrado en el mundo espiritual. Si este mensaje tocó tu alma, haz 2 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas revelaciones ancestrales que están cambiando vidas en todo el mundo hispanohablante. Segundo, comparte este video con esa persona que sabes que lo necesita, tu hermana que está luchando, tu amigo que no encuentra salida, tu vecino que parece cargado de problemas. Sé tú el canal de bendición para otros. Y dentro de 72 horas, cuando hayas visto con tus propios ojos lo que el Eterno hizo en tu casa, regresa aquí. Escribe tu testimonio completo. Cuéntame qué cambió. Cuéntame las señales que viste. Cuéntame cómo se siente ahora tu hogar. Voy a leer cada comentario y voy a celebrar contigo. Porque esta no es solo una enseñanza. Esto es una familia espiritual creciendo junta. Mi querido hermano, mi querida hermana, ha llegado el momento. Levántate, ve a la cocina, toma esa sal gruesa, prepara tus 3 recipientes, hazlo esta noche, no mañana, no cuando te sientas más listo. Hazlo ahora, con certeza, con poder, con la autoridad que Dios te dio como sacerdote de tu propio hogar. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y que el pacto de sal que activas esta noche sea el comienzo de una nueva temporada de milagros en tu vida y en la vida de todos los tuyos. Shalom Alejem, Baruch Hashem. Nos vemos en el próximo video y sobre todo nos vemos en tus comentarios con tu testimonio de victoria.